amigas, buenos días. Pues estamos aquí en nuestro sexto jueves estudiando los atributos de Dios, contestando a la pregunta ¿quién es Dios? Contestando a la pregunta si realmente yo conozco a mi Padre Celestial, eh, contestando a la pregunta si realmente este Dios creador es mi Padre. Y bueno, hemos estado caminando estas últimas 6 semanas contestando estas preguntas, comprendiendo muchas cosas. Espero que el Señor esté desdibujando todo aquello que no es Él en nuestra mente, en nuestra concepción, y que realmente al final de todo de esta caminata, pues podamos verlo de una manera más real, de una manera tal cual Él es. Y pues bueno, las felicito, estamos las que han perseverado. Bueno, la gran ventaja de la tecnología es que están los videos anteriores y tú es la primera vez que te conectas con nosotras en este estudio de Conozcamos a nuestro Padre Celestial. Pues tenemos en la página los videos anteriores donde te llevarán de la mano a través de todo esto de conocer a nuestro Padre Celestial. La semana pasada vimos en especial el atributo de la omnipotencia de Dios y la sabiduría. Y entendimos que la sabiduría de Dios se refiere a que Él tiene los mejores planes, que los lleva a cabo de la mejor manera, con el mejor propósito, para el mayor número de personas por el mayor tiempo, ¿no? La sabiduría de Dios tiene que ver con eso, la manera en que Él hace las cosas, tomando en cuenta todos estos aspectos. En cuanto a eso, tenía que llevarnos a confianza, a paciencia, a perseverancia, a no dudar, de que Dios está llevando las cosas a bien. Y como dice Romanos 8, ¿no? Que podamos realmente, no solamente de labios para afuera, decir, los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Esto está totalmente respaldado con el atributo de Dios que vimos la semana pasada de su sabiduría. Los mejores planes, con los mejores medios. Veíamos que John MacArthur la definía la sabiduría de Dios como la omnipotencia de Dios con voluntad santa. Y bueno, hablando de la omnipotencia, también la semana pasada vimos que nuestro Padre Celestial es un Dios que tiene un poder tal que puede hacer 275 millones de estrellas al año. Entonces puedes ir haciendo una división de 275 millones de estrellas al año, entre 12 meses, entre 30 días, y por ahí yo veía una estadística que leí que creo que cada 60 segundos Dios está creando una estrella. Esto como referencia a que el poder de Dios es infinito, es inagotable, nunca resta, nunca es menos. Él hace todo sin esfuerzo y es el mismo Dios que ha venido a morar a través de su Espíritu Santo en cada una de nosotras. Y hablábamos de que todas aquellas que nos habíamos inscrito al club de Yo No Puedo, pues que teníamos que salir de ese club porque tenemos un Dios con nosotras, un Padre que nos ha llamado, nos ha adoptado, nos ha sellado con su Espíritu, que tiene todo el poder, un poder inagotable, infinito, sin barreras, sin límites, y es el mismo Dios que ahorita está expandiendo el universo, expandiendo las galaxias, es el mismo Dios que está operando en cada una de nosotras. Entonces, arrojémonos a esto que hace Dios y no lo obstruyamos más, y creámosle y pidámosle. Y bueno, yo quisiera empezar este día antes de orar leyéndoles Gálatas 4, si tienen por ahí sus Biblias. Vamos al versículo 8 y 9, y dice así: porque en otro tiempo, cuando no habían conocido a Dios, ustedes servían a lo que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, habiendo conocido a Dios, o mejor dicho, que ustedes han sido conocidas por Dios, se vuelven otra vez a los débiles y pobres principios elementales y pretenden de nuevo esclavizarse a ellos.
Y en base a este versículo me gustaría orar esta mañana para empezar y que pues el Señor nos bendiga en este tiempo, sea nuestro Maestro, que su Espíritu que mora en nosotras nos revele en aquellas o aquellos que nos ven que todavía no han tenido la dicha de la adopción, pues que ahorita el Señor a través de su Espíritu revele y muestre y enseñe la verdad. Señor, pues te damos muchísimas gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú nos atraes a ti y abres nuestros oídos y nuestros ojos a ti, Padre. Sin duda anduvimos un tiempo sin conocerte, pero ahora, Señor, verdaderamente hemos sido conocidos por ti, hemos sido adoptados, llamados, sellados con tu Espíritu. Y, Señor, tenemos ahora la capacidad de verte tal cual tú eres. Perdónanos, Padre, porque aún teniendo tu palabra, aún leyéndola, hemos buscado en ella a nosotros mismos y no a ti. Perdónanos porque finalmente, aún siendo tus hijas y teniendo la capacidad de verte tal cual eres, nos hemos aferrado a los dioses de nuestra imaginación y nos han extraviado y nos han robado por algún tiempo, incluso hasta hemos caído en la idolatría, Señor, de estar buscando y clamando, invocando un Dios que no es real. Pero ahora, Señor, tú haz tu obra en cada una de nosotras y revélate, Señor, tal cual tú eres en cada una y que podamos verte como tu Biblia lo revela, Señor, tu Escritura. Bendícenos en este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, amigas, esta mañana vamos a hablar acerca de dos atributos más, la omnipresencia de Dios y su fidelidad. Y una pregunta, cuando tú piensas en Dios, ¿imaginas que está lejano? O sea, cuando tú piensas en Él, ¿te lo imaginas allá arriba, en el tercer cielo, no sé, encima de las nubes? Hay muchos artistas a través de la historia que siempre ponen a Dios como allá arriba, muy lejos, pero yo te quiero decir, Dios dice en su palabra que Él es omnipresente. Omni ya vimos que quiere decir todo y presencia quiere decir junto a, cerca de o aquí. Entonces presencia quiere decir junto a, cerca de o aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en todo lugar Dios está, cerca de todo y de todos. Dios está cerca de todo y de todos. Dios, por ser infinito y ser espíritu, está igualmente cerca de todas las partes de su universo. Hemos estado hablando que cuando pensemos acerca de Dios no podemos pensar acerca de un Dios que está formado por partes. Hemos hablado de que a Dios lo tenemos que ver como uno. Él se revela como uno, aparte de que no hay un Dios aparte de Él, es un Dios simple, compuesto de una sola pieza, por así decirlo, y todo lo que Él es, lo es en una unidad completa. Entonces, esta situación que ya vimos de ser infinito y ser espíritu le da la capacidad de estar presente, de estar cerca de, junto a o aquí en todas partes del universo al mismo tiempo. También tiene que ver con su eternidad, que ya también lo explicamos en otro video. Y bueno, vamos a empezar con una idea. Hay una idea que muchas de ustedes a lo mejor han escuchado acerca de los atributos. Cuando leemos que Dios no es contenido, sino que Dios contiene, ¿a qué nos referimos? Y para eso yo me gustaría que fuéramos a 2 de Crónicas, 2:6, y les voy a leer lo que dice en 2 de Crónicas 2:6. Dice, pero ¿quién será capaz de edificarle una casa cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle? Esto lo escribió Salomón con respecto al templo que él construyó y estaba construyendo a Dios, y lo dice muy claro, ¿no? ¿Quién será capaz de edificarle una casa cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle? ¿A qué se refiere? Él no mora en el espacio, así como habíamos dicho en cuanto a su eternidad, que Él no es afectado por el tiempo, no mora dentro del tiempo, porque Él no tiene origen, tampoco Él mora dentro de un espacio, de un área. Él absorbe todo el espacio.
¿A qué nos referimos con esto? Les voy ahorita dar un ejemplo, pero antes quisiera decirles, Dios llena el cielo y la tierra como el océano llena un balde de agua, ¿no? Así Dios llena el cielo y la tierra como el océano llena un balde de agua. Si yo tirara un balde de agua al centro del océano y lo metiera a profundidad de 2 kilómetros, ese balde estaría lleno del océano, pero el balde está rodeado a la vez por todo el océano en todas direcciones. Creo que este ejemplo nos puede ayudar a entender esto, que Dios no es contenido, sino que Dios contiene. Dios no está sujeto a un espacio, sino que Dios a través de su espíritu, de su infinitud, está al mismo, y de su eternidad está a través de todo y al mismo tiempo en todo lugar. Entonces, esto también lo podemos ver en Hechos, en el capítulo 17, versículo 27 y 28 dice, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, subrayando, en Él vivimos, nos movemos y existimos, en Él. Él está aquí, exactamente, abarcándolo todo. En 1 Reyes 8:27 también dice así, pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Otra vez Salomón hablando acerca de que Dios no puede ser contenido, Él contiene, él no está en un espacio, en un área, Él abarca, Él absorbe el espacio. Ahora vamos a algo que lleva a una equivocación, incluso a la formación de una herejía, que es el panteísmo. Si Dios está en todas partes, ¿significa que Dios es todo? Esa sería la pregunta. Porque el panteísmo, esto establece, si Dios está en todo, Dios es todo. De tal manera que la roca, el vidrio, el árbol, todo lo que Él creó, el panteísmo establece que entonces Él es todo. Con esto también está estableciendo que por cuanto Dios está en todas partes, toda la creación es parte de Dios. Y esto pues es una herejía y es una mentira, porque es como decir que todo lo creado son como los brazos, las piernas, los dedos de Dios, y no es esa parte. Él es el que da origen a las cosas. Y esto es importante porque finalmente los gnósticos llegaron a decir que no era posible que Jesucristo fuera Dios por el asunto de que tiene que ver con la omnipresencia y de que Dios, si estuviera aquí, sería, la materia es mala, y bueno, de todo esto se desprende este asunto y lleva a una herejía, y todo este asunto de negar que Jesucristo realmente era Dios. Entonces, pero hablando del panteísmo, dejándolo claro, que yo creo que es algo importante, porque ahorita más que nunca están estas filosofías de que Dios es todo, que abrace la naturaleza, la madre naturaleza, y que finalmente todas las partes creadas, hechas por Dios, son Dios. Y no es así. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? El panteísmo ignora que Dios trasciende toda dimensión. Dios no es materia, es espíritu, y por eso está en todas partes sin ser las partes. Algo que pudiéramos poner como una analogía es como la luz, ¿no? La luz en esta habitación o donde tú estás lo llena todo, lo que está bajo la luz, ¿no? De esta habitación. Tú entras a un cuarto, en la oscuridad prendes la luz y la luz llena todo, ¿no? Pero lo que está en el cuarto no se convierte en luz, ni la luz se corrompe por lo que toca, que es lo por lo que les digo que el panteísmo nos llevaría finalmente a negar que Dios se hizo carne.
Él está en todo, pero no puede ser alcanzado ni corruptible por lo que hay. Ahora, vamos a establecer dos cosas, que hay dos tipos, los teólogos hablan de que hay dos tipos de presencia. La presencia especial o manifiesta o relacional, así le llaman, ¿no? El primer bloque, la presencia especial, que algunos a esta presencia especial le llaman manifiesta o relacional. Y también la presencia esencial, la presencia esencial. Y para explicar estas dos vamos a Salmo 139, si tienes ahí tu Biblia, es un salmo hermoso que muchas conocemos, incluso pues nos encanta leerlo. Y vamos al versículo del 7 al 10. De este salmo ya lo habíamos leído acerca de la omnipotencia de Dios, de que Dios nos conoce. Y ahora vamos a leer en cuanto, por ejemplo, del versículo 1 al 6 nos habla de la omnisciencia, perdón, habíamos hablado de la omnisciencia de Dios. Ahora vamos a leer del 7 al 10 que nos habla de la omnipresencia. Entonces ahí estamos, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me ocultaré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo al Seol, también estás allí. Si levantara mis alas como las de un águila y habitara en el extremo del mar, aún allí me asiría tu mano y me guiaría a tu diestra. Yo había dicho, las tinieblas me iluminarán y la noche brillará sobre mí, pero las tinieblas no serán oscuras para ti. Aquí nos habla de esto. Nadie puede escapar o no estar delante de su espíritu. Dios está esencialmente presente con toda su creación, aquí en la Tierra y hasta la última galaxia que está formando y al mismo tiempo. Recuerden la eternidad, o sea, su presencia y la eternidad también van de la mano. La Escritura nos muestra aún en cuanto a esta presencia esencial de Dios que aún estuvo con inconversos para llevar a cabo propósitos o planes, como fue en el caso, aún los protegió o por un tiempo les llegó hasta a revelarse a ellos, a hacer una presencia, pasar de una presencia esencial a una presencia manifiesta, como fue con el rey de Siria y de Persia, con Nabucodonosor, con Faraón en Egipto. Dios, de acuerdo a su sabiduría, Él puede manifestarse, ¿no? Ya con más claridad al inconverso. Pero la presencia que nos atañe y nos gusta como hijas es la presencia manifiesta, especial o relacional. Algunos llaman eficaz o graciosa, ¿no? Porque esta es la presencia que nosotras experimentamos, las que hemos sido adoptadas, las que hemos sido llamadas a ser sus hijas. Tenemos la oportunidad de vivir este tipo de presencia, la relacional, la eficaz, la graciosa, donde se expresa la gracia de Dios, donde podemos recibir la gracia de Dios para nuestras vidas. Pero voy a establecer dos preguntas. Ahorita vamos a ir un poco más a fondo en esto. Si Dios está presente en todo lugar y en todo momento, ¿por qué es entonces que el mundo piensa que Dios está infinitamente distante? Cuando el mundo ora, cuando nosotros, por ejemplo, oramos, muchas veces generalmente ora sin la menor sensación de la cercanía de Dios. Cuando oramos, no tenemos muchas veces esa sensación de que estamos orando, que Él está aquí cerca de Él, que está aquí presente. ¿Por qué es esto? Vamos a entender algo que nos explica A.W. Tozer en su libro que estamos llevando, El conocimiento de Dios Santo. Nos explica, primer punto a considerar para responder a esta pregunta. ¿Por qué si Él está aquí, yo aún cuando oro no siento como que hay una lejanía? No entiendo que Él está verdaderamente cerca de... número uno es que cuando pensamos acerca de Dios, que Dios está cerca de nosotros o lejos, estamos pensando geográficamente o astronómicamente.
O sea, ¿qué quiero decir con esto? Pensamos en metros, pulgadas o años luz. O sea, estamos pensando de acuerdo a nuestra carne, a lo creado. Pero recuerden que Dios es totalmente diferente a lo creado, aunque la escritura ya vimos que va a utilizar muchas palabras para que humanamente nosotros podamos en un momento dado entender lo que Él quiere expresarnos o revelarnos. Nosotros pensamos que Él mora en un espacio, o sea, dentro de un área, cosa que ya vimos que no hace. Recordemos que Él contiene el espacio, de modo que el espacio está en Él, así como el tiempo está dentro de Él. Entonces, respondiendo ya al por qué esta sensación de distancia, la razón es que en las cosas espirituales, porque con Dios la relación es a nivel espiritual, la cercanía y la similitud de algo son lo mismo. Otra vez, en las cosas espirituales, la cercanía y la similitud es algo, son lo mismo, cercanía y similitud. La lejanía significa disimilitud. ¿A qué nos referimos? El que estemos separados de Dios no es porque Dios esté espacialmente lejos de nosotros, o sea, en distancia. No es porque esté distante como en una galaxia o estrella lejana, sino porque hay una disimilitud de naturaleza. A.W. Tozer pone este ejemplo. Si fuera posible poner en una habitación a un simio y un ángel, ellos estarían en esa habitación, pero a la vez totalmente distantes porque son dos naturalezas completamente distantes. No habría ahí compatibilidad, ni entendimiento, ni comunión, ni amistad, solo distancia, aunque aún estuvieran en una misma habitación. Lo mismo podría pasar si, por ejemplo, fueran en un tren viajando dos personas y digamos que va un misionero, les toca en un mismo asiento para dos personas, un misionero y un narcotraficante. Realmente, pues estamos hablando de naturalezas muy diferentes. Más allá de que el misionero le hablara de Cristo y del Evangelio y el narcotraficante lo rechazara, sería el único punto de contacto o de comunión que pudieran tener, de interacción. Estos dos irían callados juntos, pero totalmente distantes, ¿no? Entendiendo con esto el ejemplo que la disimilitud, la naturaleza diferente hace distancia y la cercanía tiene que ver con la similitud. Entonces la razón por la que sentimos que Dios está lejos es porque hay una disimilitud entre caracteres morales. Dios y el hombre son muy distintos. El hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios en cuanto a personalidad. Esto ya lo hemos visto, pero después de la caída se rompió mucho de esta semejanza y quedó en disimilitud de naturaleza. Y ahí es donde la comunión se rompió. Y bueno, nosotros vemos muchos pasajes, por ejemplo, si vamos a Efesios, y si queremos ver un poco más ahora cuál es la naturaleza después de la caída de Dios, pues totalmente diferente. Vamos a Efesios capítulo 2, del 1 al 3 vamos a leer y después en el 4, pero vamos a ver cuál era nuestra condición. Dice, ciertamente ustedes estaban muertos en sus pecados y transgresiones, en los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de este espíritu que opera en los hijos de desobediencia. También en estas cosas vivíamos nosotros antes, en las pasiones de nuestra carne, haciendo el deseo de nuestra carne y de nuestra mente. Éramos totalmente hijos de ira como los demás. O sea, una desimilitud, una naturaleza totalmente diferente a la de Dios, ¿no? Cuando estamos caídos en el pecado. Yendo más adelante en esta misma idea, en Efesios 4, voy a leer en el versículo 17 al 19, dice,
Pues esto digo y testifico por causa del Señor, que no se conduzcan ya como los demás gentiles que andan en su vana manera de pensar, entenebrecidos en su entendimiento, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la ceguera de su corazón, los que cortaron su esperanza y se entregaron a la lascivia y a la práctica de toda inmundicia por su avidez. O sea, estos pasajes reflejan la naturaleza visible del hombre antes de ser regenerado. Entonces, Dios no está lejos en distancia, pero parece estarlo, porque está lejos en carácter. A esta incompatibilidad moral, esta diferencia entre Dios y el hombre, se le llama separación. Esta es la separación de la que habla la Biblia. Dios está en completa santidad y el hombre en completa iniquidad, y los dos no pueden reunirse. La presencia manifiesta o relacional de Dios solo está con los que fueron redimidos y en el cielo. ¿Por qué ya puede estar con los que fueron redimidos? Porque recibimos una nueva naturaleza, recibimos un nuevo corazón. Y aunque en este tiempo tendremos lucha con el pecado, hay una nueva naturaleza. Y eso es lo que nos permite tener relación con Él. Y también, bueno, algo que entonces que hay que aclarar, la presencia manifiesta de Dios está en pleno por los redimidos y en el cielo, ¿verdad? Y con los que, de acuerdo a los propósitos de Él en cuanto a su sabiduría, aún no creyentes, Él quiere manifestarse, ¿de acuerdo? Ahora, la presencia de Dios es la que trae dicha a sus hijos y la ausencia de Él la que trae eterna aflicción. Parte de entender la omnipresencia de Dios es que debe de traernos dicha, saber y entender que Él no está lejos allá en la galaxia, en el tercer cielo. Él efectivamente está allá, pero también está aquí. Y en el momento en que oramos, amigas, estamos orando delante de Él, cuando estamos en similitud, porque ahorita vamos, que nosotras las regeneradas, las que recibimos un nuevo corazón, tenemos esa capacidad, aunque vamos a ver más adelante que el pecado a veces estorba, por eso las oraciones a veces son estorbadas. Pero bueno, ahí tenemos 1 Juan 9:19 para confesar nuestro pecado y volver a tener esa conexión. Ahora, la pregunta sería, en general, si hay esta separación, ¿cómo podría el hombre reunirse de nuevo con Dios? Si, por ejemplo, en Jeremías 13:23 nos dice, ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. ¿A qué se refiere este versículo? Que el hombre por sí solo no puede arreglarse, no puede resolver este asunto de la disimilitud con Dios. De hecho, las universidades, la educación lo ha hecho, la psicología ha tratado, la filosofía ha tratado, la policía ha tratado, ¿no? Realmente el humano ha buscado, el hombre ha buscado muchos medios para restaurar esta disimilitud, pero esto no es posible. Las personas no pueden cambiarse a sí mismas. La disimilitud solo puede ser reconciliada por uno, y ese es Cristo. Vamos a segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, mediante las cuales les ha dado magníficas y gloriosas promesas, para que por medio de estas participen de la naturaleza de la deidad, habiendo escapado de la corrupción de las bajas pasiones propias del mundo. Entonces, estas maravillosas promesas que recibimos a través del Evangelio, el recibir este nuevo corazón, el tener esta nueva vida, el nacer de nuevo, dice que por medio de estas promesas que recibimos a través del Evangelio, podemos participar de la naturaleza de la deidad y parcialmente
temporalmente se arreglará esta disimilitud. En el cielo, pues, será restaurada en pleno. Entonces, muchas de nosotras, cuando podemos exclamar, cuando hay esta reconciliación, cuando se quita esta disimilitud como Jacob, en Génesis 28:16 recordarán que cuando él despertó, cuando él tiene este sueño donde lucha con el ángel de Jehová pidiendo su bendición, o sea, tiene un encuentro personal con Dios a través del sueño. Al despertar él dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y muchas de nosotras vamos o podemos exclamar así, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía, cuando se quite esa disimilitud. Y también, pues, recordar, amigas, que la omnipresencia de Dios me dice que Él está aquí, y cuando oro, que sea con este sentir, con esta visión. Ahora vamos a ver 4 aplicaciones acerca de la omnipresencia de Dios. Número 1, nos da consuelo. Saber que Él siempre está ahí tiene que darnos consuelo. Vivamos lo que vivamos, Él está ahí y eso tiene que darnos apoyo, como cuando tú llevas a tu hija al dentista, ¿no? O una operación, lo que sea, y te permiten estar ahí con ella, tomándole la mano, dándole apoyo, de igual, o te lo dan a ti y sientes consuelo, compañía en el dolor. Es lo mismo que hace Dios a través de su omnipresencia. Por ejemplo, en Hebreos 13:5 encontré, pues, bueno, hay muchos versículos que hablan de esto, del consuelo que nos da Dios a través de su omnipresencia, pero yo creo que esto es muy ad hoc para estos tiempos, amigas, en la pandemia, donde muchas familias estaremos perdiendo fuentes de ingreso. Y dice en Hebreos 13:5, dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces, es algo que hay que tener presente en estos momentos y en cualquier momento, digo, ahorita aplica mucho porque muchos estamos perdiendo algunas fuentes de ingresos, si no es que todas, y esto tiene que traer a nuestra mente que Dios está cerca de y aquí. Y Hebreos 13:5 lo dice muy claramente, y ahorita vamos a ir a fidelidad, que tiene que llevarnos a que esto realmente lo tomemos, ¿no? Nunca te dejaré ni te desampararé en cualquier cosa que estemos viviendo. Otra cosa que significa la presencia de Dios es apoyo. Cuando Dios llamó a Moisés, por ejemplo, en Éxodo 4, para que hiciera esta labor de sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la nueva tierra, Él le dijo, yo estaré con tu boca. Dios, nuestro Padre Celestial, no solamente está de pie viendo y observando lo que está pasando y diciendo, ya, aquí estoy, o sea, da consuelo, pero también Él da apoyo. Él da apoyo a nuestro servicio. De hecho, si recordamos Mateo 28:20, pues bueno, Jesús dice, en cuanto a que vayamos y hagamos la gran comisión, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Está aquí en apoyo. Cada que hablemos del Señor, cada que ministremos, cada que hagamos la gran comisión o la tarea que Él nos deje, sintamos ese apoyo. Bueno, empezando por nuestras casas, amigas, cuando estamos educando, cuando estamos arreglando situaciones de matrimonio, cuando lo que tú quieras en cualquier conflicto, Él no solamente está de pie presenciando como un espectador el asunto, Él está dando apoyo. El que Él esté ahí conlleva que Él está dando apoyo. También otra cosa, otra aplicación en cuanto a entender la omnipresencia de Dios es que Él es escudo contra la tentación. Cuando viene una tentación tiene que traspasar, ¿no? a mismo Dios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en 1 Corintios 10:13 dice, no dejará que seamos tentados o probados más allá. No dejará, o sea, Él es un primer escudo, una barrera que a veces yo hago a un lado y caigo porque quiero, pero
Él es una primer barrera ante la tentación cuando vengan los embates de la carne, del mundo o del enemigo. Y esto debe de darnos confianza, saber, Él está aquí. Y si finalmente llega la tentación, es porque yo le estoy diciendo, a ver, de alguna manera en mi corazón, permíteme, yo quiero, ¿no? Otra cosa que nos debe de llevar la omnipresencia de Dios debe ser un motivador para la santidad. David dijo, todos mis caminos están delante de ti, y ciertamente, y hablábamos de eso, pues nosotros en lo general para lo incorrecto procuramos que nadie nos vea. Realmente no buscamos espectadores, aunque a veces llega tanto el cinismo que el hombre llega a hacerlo. Pero saber la omnipresencia de Dios debe ser un motivador para la santidad. Ahora, otra cosa que ya hablábamos es que la disimilitud afecta mis oraciones. Por ejemplo, el Salmo 66, a lo mejor ya siendo su hija, yo, y la palabra dice, mis oraciones pueden estar estorbadas por la disimilitud. Entonces entender que Él está aquí, pero cuando yo salgo de la línea de frecuencia, de comunión con Él, pues se rompe esa comunicación en cierta manera, aunque Él está por encima de esa comunicación, y su amor y su fidelidad muchas veces va por encima, y aunque yo a veces estoy como hija lejos, Él no deja de extender su bondad y su amor a mi vida, que ya veremos más adelante. Pero por ejemplo el Salmo 66, 18 dice, si hubiera alguna culpa en mi corazón, el Señor no me habría escuchado, ¿no? Si al pedir oramos guardando maldad en nuestros corazones, estamos en una disimilitud, y dice Dios que no nos escuchará. También en Isaías 59, 2 dice que si permaneciendo en pecado, pues estamos en disimilitud. Esto también es un estorbo para la oración, para que aunque Él esté presente no sea escuchada. Dice, han sido las culpas de ustedes las que han puesto una barrera entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que Dios cubra su rostro y deje de escucharlos. Ahora, ¿de qué manera es relevante la omnipresencia de Dios para el incrédulo? Pues también tiene muchísima importancia, amigas. No hay lugar donde el hombre se pueda esconder. En Job 34:21 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Y a lo mejor el hombre puede negarlo, como yo por 28, 31 años lo negué, ¿no? Y me declaré atea. Pues bueno, yo puedo negarlo, yo puedo decir lo que yo quiera, pero eso no va a negar su existencia ni su presencia en mi vida. Y si yo veo, muchas veces veo en retrospectiva y digo, realmente Dios estaba ahí. Y aún en su misericordia, no dándome lo que merecía, sino salvaguardándome. O sea, aunque era una presencia en esencia, yo puedo ver su bondad que le hizo manifiesta y me guardó de muchas cosas. Yo lo puedo negar, yo puedo estar en esa necedad, pero eso no va a impedir de que Él sea real y esté ahí. Pues muy bien, amigas, vamos a pasar esta mañana al segundo atributo, que se llama Dios es fiel, la fidelidad de Dios. Y yo creo que hay un versículo, ahorita vamos a entender a qué se refiere la fidelidad, pero encontré un versículo que yo creo que lo expresa con toda precisión. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es lo que dice segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La infidelidad, algo que hay que ver, amigas, es que la infidelidad del hombre, me refiero a mujeres y hombres, es tan notable y la sufrimos de muchas maneras, y nos causa, es una de las mayores fuentes de dolor y miseria en el mundo realmente. No solamente hablo de la falta de fidelidad al matrimonio, es la falta de fidelidad a todo, a amigos, a empresa, a nuestros trabajos, a compromisos, al ministerio, a las iglesias, por todas partes vemos
la infidelidad del hombre. Y esto que vivimos puede afectar nuestro entendimiento y nuestra percepción de que Dios es fiel, porque todo lo que vivimos alrededor es infiel muchas veces y falla de muchas maneras, pero vamos a ahondar en esto y que nos ayude a ver que nuestro Padre Celestial sí es fiel. Ahora, ¿a qué nos referimos con la fidelidad? Que Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad es eso que garantiza que nuestro Padre Celestial, que Dios el Creador, nunca será o actuará inconsecuentemente consigo mismo. Nunca hará algo que no vaya de acuerdo a su naturaleza, ¿no? La fidelidad garantiza que Dios nunca cesará de ser lo que es y quien es, ¿no? Así como lo garantiza su inmutabilidad, que ya vimos, Él no puede cambiar, pero la fidelidad también va en este sentido. Nunca cesará de ser quien es y lo que es. Él nunca está forzado a actuar en desacuerdo a su carácter. Él nunca va a actuar de acuerdo a su carácter. Y ahorita vamos a ir viendo, vamos a establecer estas verdades y vamos a ir viendo cómo impacta en nuestra vida. Todo lo que Dios dice y hace debe concordar en totalidad al 100% con todos sus atributos. O sea, todo lo que Él dice y hace, todo lo que Él implementa, todo lo que Él planea, todo lo que Él concuerda conforme a su sabiduría tiene que ir en unidad y de acuerdo a todos sus atributos, a su amor, a su soberanía, a su justicia, a su gracia, a su misericordia, a su eternidad, a su omnipotencia, a su omnisciencia, a su espíritu, a todo, a su inmutabilidad, todo va de acuerdo a eso. De Dios debemos de pensar como uno, habíamos dicho, como un Dios simple en cuanto a que Él no es compuesto, Él no está formado de partes. Y ahorita vamos a entender algo. Miren, amigas, es algo que está haciendo ahorita la iglesia. Si magnificamos un atributo para disminuir otro, tenemos un concepto asimétrico de Dios. Tenemos una visión distorsionada de Dios. Bueno, no es algo que haga ahorita la iglesia, tiene ya mucho tiempo haciéndolo. De hecho, por ejemplo, hubo un tiempo donde a Dios se le exaltaba, se magnificaba el atributo de que es justicia, ¿no? Si hago que sea todo justicia, tenemos un Dios del terror y huiremos de él asustados. Si yo magnifico únicamente el atributo de justicia, pues huiré llena de miedo, ¿no? Por otro lado, si yo magnifico el atributo de amor, ya no tenemos un Dios del terror, sino un Dios sentimental, sin carácter, ¿no? El Dios, y este es el Dios de la ciencia cristiana, de hecho, de la cienciología. Este es de ahí se forma este grupo, ¿no? Magnificando este atributo. También otro ejemplo, si yo magnifico el atributo de la gracia, entonces tenemos a un Dios que no ve las diferencias morales, y no es así. O si yo magnificara, por ejemplo, su bondad, que de cierto Dios es bondadoso, pues ¿qué haces con todo el Antiguo Testamento, ¿no? Donde caían juicios a ciudades completas? Entonces, Dios es el mismo Dios, toma en cuenta algo, es el mismo Dios desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los pactos han ido cambiando y ahorita estamos en el pacto en cuanto con Jesucristo, pero es el mismo Dios, su mismo carácter, sus mismos atributos. Ahora, este Dios fiel nunca rompe una promesa y jamás viola un pacto. Nunca dice una cosa queriendo decir otra. Nunca pasa por alto nada ni olvida nada. Esto tiene que ver con su fidelidad. Por ejemplo, en Génesis 8:22, después del diluvio, hizo un pacto con el hombre que no volvería a mandar diluvio a la tierra. Y dijo aquí en Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca,
No cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y eso lo dijo hace 4000 años. Y vemos que día a día y año se cumplen. Están las estaciones, y aunque a veces haya ciertos desastres naturales, desajustes, no ha cegado, no ha cesado, ¿no? La siega y la sementera, no ha cesado los climas, las estaciones, el frío y el calor. Y mientras que Dios mantenga este mundo, así va a ser. Así que no estemos temiendo con que esto va a dejar de suceder, como ahorita mucho de los millennials temen mucho por estas cosas. Este es un argumento para que tú les des paz a tus hijos. Podrá haber desajustes en cuanto al clima, pero no van a cesar las estaciones mientras que Dios mantenga esta tierra. Otra cosa en que podríamos entender su fidelidad, cómo opera en cuanto a que Él nunca rompe sus promesas, que jamás viola un pacto y que nunca dice una cosa queriendo decir otra, o que pasa por alto algo o que olvida algo, es que podemos aplicarlo cuando Jesús dice en Juan 3:18, el, el que en Él cree tiene la vida, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto también es verdad y así será, de acuerdo a su fidelidad, porque Él no puede dejar de ser lo que es, ni actuar conforme a todos sus atributos, ni conforme a lo que Él ha establecido y dice. Que nadie realmente confíe en una desesperada esperanza basada en la creencia de que Dios amenaza pero no cumplirá. Esto lo hacemos nosotros los padres imperfectos, con amor imperfecto, que aun cuando vemos que el hijo está haciendo algo mal, le decimos, voy a hacer, si sigues haciéndolo, voy a hacer esto, pero a la mera hora nuestra falta de carácter y de amor no cumple con ello. Claro, cuando hemos establecido eh, una consecuencia lógica, ¿no? Hay veces que no las cumplimos porque establecemos consecuencias ilógicas y extremas, ¿no? Pero muchas veces, aunque hemos establecido una consecuencia lógica, nuestra imperfección, nuestra falta de carácter y de amor bíblico no lleva a cabo las cosas, pero este Dios no es así. Nosotros podemos llegar a pensar que Dios amenaza y no cumplirá, o Dios dice y no hará, pero no es el caso. Números dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y que lo que Él dice lo hace. Ahora, de igual manera, vemos en Lucas 15 la parábola del hijo pródigo, que el padre lo recibe con los brazos abiertos y pasa y le pone el anillo y le pone la capa cuando este hijo que se ha ido, se ha alejado de la casa de su padre, vuelve en sí, se arrepiente y pide perdón y pide regresar. El padre también así lo recibe y Dios también de esta manera nos recibe. Cuando Dios permite algo, yo debo de estar segura de que Dios lo hará. Cuando Dios promete algo, yo debo de estar segura de que Él lo hará. Y no pospongamos que Él hará las cosas para ese como futuro escatológico. Como un poquito, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Marta, cuando murió Lázaro, ella sabía y confiaba en que podía resucitarlo en el día final, pero no podía creer que en ese mismo momento Dios lo podía levantar de los muertos, como lo hizo, y sacarlo de la cueva. Y en muchos sentidos nosotros podemos estar pensando, sí, Dios hará esto, pero lo vemos como una promesa al futuro, para después, cuando no es así. Finalmente, el significado de la fidelidad es que es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. La fidelidad habla en este sentido. Y mucho de lo que vivimos, la incredulidad siempre dice, en cualquier lugar, pero no aquí. En cualquier otro tiempo, pero no ahora. En cualquier otra persona, pero no a nosotros, ¿no? Como que crees, pero no crees que puede ser aquí y ahora. Y la fidelidad de Dios
de acuerdo a su sabiduría, muchas cosas, amigas, sí son para el futuro, pero muchas cosas son para aquí y para el ahora. En el capítulo de los campeones de la fe en Hebreos 11, sí nos habla una sección de que murieron con la esperanza, pero a muchos también les tocó vivir el aquí y el ahora. Y nuestra incredulidad nos ha llevado a quedarnos en la segunda sección de Hebreos 11, de que moriremos bajo la esperanza. Y puede ser que sí, yo no sé, Dios que tenga conforme a su sabiduría para cada una de nuestras vidas. Pero también la Biblia habla y testifica y Dios muestra que también las promesas de Dios pueden ser para aquí y para el ahora. Esto de decir en cualquier lugar, pero no aquí, en cualquier otro tiempo, pero no ahora, en cualquier persona, pero no a nosotros, eso es incredulidad, ¿no? Y defendemos los milagros del Antiguo Testamento, pero no creemos que pueda suceder un milagro ahora. Y miren, amigas, no estoy hablando de las campañas de milagros ni del circo de los milagros, no, estoy hablando de esos milagros reales que a veces Dios hace de yo no puedo perdonarlo, o los milagros de mi esposo, o yo nunca voy a cambiar en esto, o yo no puedo con esto, o mi hijo nunca regresará a Dios, o piensa, trae a tu mente en qué cosas tú ya te desalentaste y piensas que a lo mejor tú vas a ser del grupo de los héroes de la fe, de los que murieron bajo la esperanza, y no del grupo de los de Daniel, que pudo caer al pozo de los leones y ser salvaguardado, porque existen esos dos grupos. No te coloques enseguida en el que sigue, porque hay promesas de Dios que son para aquí y para el ahora. El Señor está perfectamente deseoso de hacer lo imposible cuando su pueblo osa creer en Él como un Dios fiel y que hará lo que dijo, pero nosotros no le tomamos la palabra. Entonces el reto sería, ¿por qué no comenzamos por leer la escritura con el pensamiento de que Dios quiere decir exactamente lo que dijo allí, ¿no? Siempre aceptando y confiando en su sabiduría, en que Él tiene los mejores propósitos, llevándolos de la mejor manera para el mejor número de gente, entendiendo su eternidad, que Él tiene el momento exacto, pero no dejando de creer que sus promesas las podemos experimentar, no dejando de creer que Él puede hacer esos grandes milagros del corazón, de las relaciones, de no perder la esperanza en cuanto a muchas cosas de mi vida o de mi familia o del ministerio o de mis hijos o de lo que tú quieras. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:13, en cuanto a la fidelidad, recordemos esto, dice, no les ha sobrevenido prueba o tentación que no sea común a los hombres, pero Dios es fiel, que no permitirá que sean tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que junto con la prueba nos dará la salida. ¿A qué se refiere? Estamos en pruebas, estamos en situaciones y nos sentimos rebasadas y nos derrotamos en vez de pensar en su fidelidad y recordar que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y la manera en que tú piensas es muy importante, es la manera en que tú entras a las situaciones. Si tú no piensas en la fidelidad de Dios, Dios es fiel que no permitirá que vivamos algo que nos rebase, como dice Isaías, que Él dice que aunque pasemos por las aguas, por el río no nos anegará, ni aunque estemos en el fuego no nos quemará, por su fidelidad. Y creer que si Él lo dice, así va a ser. Y entramos con una fortaleza y una confianza en base a este rasgo de su carácter. También cuando estoy desalentada en cuanto al proceso de mi caminar con Cristo, a veces yo misma no, yo nunca esto de la santidad, porque bueno, también a veces no se comprende muy bien la santidad.
sabemos que lo entendemos que es estar separados, pero lo vemos como aislamiento, cuando es más bien una unión a Cristo para poder manifestar su carácter. Cuando vayamos en esto, estemos desalentadas de nosotras mismas o de los que nos rodean, que también tienen al Señor, recordemos que fiel Él es el que nos llama, el cual también lo hará. Por su fidelidad, conforme a sus propósitos, Él no va a dejar de hacer en nosotras o en los demás lo que Él se ha propuesto hacer. Y finalmente es que cada vida dé gloria a su nombre. Entonces, amigas, la invitación esta mañana es a que retiremos nuestra esperanza de un mundo cambiante, traicionero y falso, y pongamos nuestra confianza en Jesucristo, el fiel y el verdadero. El fiel y el verdadero. Poner ahí nuestra confianza, pensar de Él como Él es, ¿no? En estos dos sentidos. Y pues esa es la invitación de este día, a creerlas en cuanto a la fidelidad, el recordar que Él nunca puede actuar diferente a quien Él es y a cómo es, a no magnificar un atributo más que otro, porque esto nos va a dar una deformidad mental de lo que Él es realmente. Recuerda, Dios es uno, es simple. Recordemos que su omnipresencia me da apoyo para lo que tenga que hacer, no es un simple espectador. Y pues su omnipresencia también debería detenerme de hacer cosas que yo no haría delante de otros. Y bueno, amigas, con esto cerramos este día y me gustaría orar en este sentido, y pues nos vemos el próximo jueves a las 8:45 con los siguientes dos atributos que van a ser, ahorita vamos a abrir aquí hemos ido tratando de llevar más o menos el índice, y bueno, ya vimos que es omnipresente y fiel. Vamos a ver la siguiente semana, nos quedan 2 clases y creo que estaremos viendo acerca de que Dios es bueno, justo y misericordioso. Y bueno, oremos para terminar este tiempo, amigas. Señor, pues te damos muchísimas gracias por esto que tú nos has revelado de ti. Ayúdanos a entender, Señor, y a experimentar que cuando oramos, tú estás ahí, Señor, ahí, cerca de nosotras, en el mismo lugar, que únicamente la desimilitud contigo es la que trae esta sensación de distancia, pero que recordemos, Señor, que en cualquier situación es un gran consuelo saber que tú estás ahí, que es apoyo, Señor, que es un motivador para la santidad, que nos dé confianza, Señor, saber que tu presencia pues nos guarda, obstaculiza la tentación, Señor, del mundo, del enemigo, de nuestra carne, Señor. Que tu fidelidad nos lleve, Señor, nos saque más bien de la incredulidad y que nos lleve a creer que tus promesas, muchas de ellas también son para el aquí y para el ahora, Señor. Y que confiemos en esto. Te damos gracias por todo esto que nos enseñas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, amigas, un abrazo. Estaremos conectándonos en vivo por medio de Zoom con un grupo. Un abrazo. Bye, bye.